Ahora me toca presentar a la doctora Rocío Rito, quien nos va a exponer sobre vía lacrimal el enfoque del oftalmólogo. Doctora Rocío, adelante, por favor. Sí, bueno. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Sí, ¿Se ve correcto. todo bien? ¿Se escucha? Sí, muy bien. Bueno, vamos a hablar del enfoque del oftalmólogo, la vía lagrimal, un poco de todo lo que pensamos que pueda ser de utilidad. Recordar lo que ya contaba Mónica en esa excelente clase, muy bonita de anatomía. Dos puntos, un punto principal a recalcar que después lo vamos a estar insistiendo, es la anatomía del canalículo, que no es recto, sino es curvo, ¿no? Entonces, eso es muy importante para poder evaluar a nuestros pacientes. Cuando nos llega un paciente con lagrimeo, los oftalmólogos tenemos que plantearnos por qué es este lagrimeo. Esto puede ser por exceso de producción de lágrima, por algún motivo, una irritación, una conjuntivitis, un problema corneal, porque exista una disfunción del bombeo de la lágrima. Ya hemos escuchado que hay mecanismos del músculo orbicular. Si tenemos un paciente que tiene antecedente de parálisis facial, o algo muy común que vemos, hay algunos pacientes que tienen unas lesiones actínicas dérmicas. Estos pacientes típicos de piel muy blanca, que han hecho mucho deporte al aire libre o que se han expuesto, no llegan a tener un ectropio, no llegan a tener una malposición del punto lagrimal y sin embargo estos pacientes muchas veces tienen una inexplicable epífora no obstructiva. Bueno, y lo otro es la obstrucción de la vía lagrimal, ¿no? Entonces, obstrucción de la vía lagrimal en cualquiera de sus niveles. Recordemos cómo las capas que tiene la lágrima. Sabemos que tiene una capa acuosa, que es la capa que es producida por la glándula lagrimal. Hay una capa de mucina, que es una capa mucosa, que es la que está directamente en contacto con la córnea, que es producida por las células caliciformes de la conjuntiva. Y la capa lipídica, que es producida por las glándulas de meibomio, que están en el borde palpebral. La deficiencia de cualquiera de estas capas puede provocar un tipo de ojo seco y puede provocar en la deficiencia de la capa lipídica una disfunción de la película lagrimal que puede producir lagrimeo paradójicamente. Y que es importante evaluar porque puede ser que exista en combinación con una obstrucción también. A nuestros pacientes cuando nos refieren que tienen lagrimeo, bueno, siempre hacemos el examen general ocular, ¿no? Porque pueden haber muchas causas, puede haber incluso glaucoma o enfermedades un poco más serias que pueden provocar lagrimeo en las personas. Tenemos que evaluar la córnea, hacemos el test de fluoresceína, colocamos esta gota y vemos en la lámpara de hendidura cómo está, por ejemplo, si vemos que existe una película lagrimal deficiente, como en este caso, que existen tinciones del epitelio, entonces tenemos que dar lubricantes oculares, ¿no? Es una causa muy importante de lagrimeo. Después observamos nuestros puntos lagrimales, punto lagrimal inferior, punto lagrimal superior, si está en buena posición o no, porque podemos tener un paciente que tiene un ectropio del punto lagrimal, o que tiene el punto lagrimal estenótico. Sabemos que el punto lagrimal inferior es el que carga por gravedad la principal importancia en el drenaje. Más o menos se dice un 70% el inferior, un 30% el superior. Entonces, tenemos que observar cómo están nuestros puntos, ver la laxitud del párpado inferior también en un paciente con lagrimeo. ¿Esto cómo se hace? Le pedimos al paciente que mire hacia arriba, traccionamos el párpado y le pedimos que no parpadee. Si el párpado demora en regresar hacia el globo ocular espontáneamente, tenemos un párpado que a veces ya por la edad es muy laxo. Entonces, un mecanismo de bombeo puede ser que no sea muy bueno. Bueno, ya tenemos nuestro paciente que queremos descartar que tenga una obstrucción de la vía lagrimal, entonces decidimos hacer un lavado de vía lagrimal. Este lavado de vía lagrimal lo hacemos bajo anestesia tópica, es decir, con unas gotas de proparacaína o el anestésico tópico que dispongamos, colocamos unas gotas, procedemos a dilatar el punto lagrimal y hacemos un lavado con una cánula delgada. Y vemos la permeabilidad y vemos el reflujo,
que pueda haber. Vamos a ver. ¿Qué implementos necesitamos? Necesitamos un dilatador de lagrimal. Es importante que este dilatador sea un dilatador romo, porque sabemos que en nuestro país la importación de algunos productos, de algunos insumos médicos tiene ciertas restricciones. Entonces a veces mandamos a hacer aquí, porque un dilatador de punto lagrimal se puede hacer aquí, pero hay que tener cuidado que la punta sea roma. ¿Por qué? Porque si la punta no es roma, tanto en el dilatador como en la cánula podemos generar una falsa vía. Y al generar una falsa vía, podemos echar a perder el pronóstico quirúrgico de un paciente. Y esto es súper importante. O sea, de algo tan simple podemos cambiar nuestro resultado en una posible cirugía. Entonces, un dilatador de lagrimal que tenga la punta roma, una cánula. ¿Qué grosor de la cánula? Yo prefiero la cánula más gruesa que pueda usar en el paciente. ¿Por qué? Porque, por lo mismo, para evitar una falsa vía. Entonces, las cánulas que se encuentran son cánulas, yo mando a hacer, y aquí incluso en Lima me he mandado a hacer cánulas 23. Y tengo una un poquito más delgada para algunos casos especiales, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Hay algunas personas que se sienten más cómodos usando jeringas de vidrio, porque se supone que corren mejor. Yo realmente uso una jeringa descartable plástica normal y cloruro de sodio, ¿no? O sea, un cloruro de sodio. Bueno, entonces, dilatamos el punto lagrimal recordando la anatomía, ¿no? O sea, recordamos que hay esa porción vertical, ¿no? Entonces hacemos como un entornillado, ¿no? Del punto, una vez que ya lo agarramos, por así decir. Entonces es importante estirar de manera horizontal el párpado. Al estirar de manera horizontal el párpado, vamos a hacer que ese canalículo, que era un poco curvo, como recordamos, se haga horizontal. Entonces, menos riesgo de hacer falsa vía, más posibilidades de poder pasar nuestra cánula que vaya hacia el saco. Esa maniobra es importante. Traccionar el párpado lateralmente para hacer el canalículo recto. ¿No? Entonces aquí estamos irrigando, ¿no? Y observamos, ¿no? O sea, bueno, yo tengo siempre, esto lo puedo hacer con el paciente sentado, semisentado, acostado, depende de la facilidad que cada uno tenga en su trabajo. Solamente uso lágrimas anestésico tópico y tengo listo papel toalla, ¿no? Porque a veces hay algunos pacientes que pueden tener, que se puede mojar su ropa, ¿no? Entonces tengo listo el papel y le advierto al paciente que puede sentir que pasa líquido a su garganta y que es cloruro de sodio y que lo puede tomar sin problema, que no se asuste, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta maniobra, tenemos que sentir si pasa, si no pasa, si hay resistencia. Si tenemos una cánula muy delgada y una jeringa muy grande, podemos sentir resistencia, pero es una resistencia ficticia, ¿no? Entonces, podemos usar una jeringa de 5 quizá, o una cánula gruesa para poder evaluar cómo pasa o no pasa, ¿no? Un ratito voy a enchufar. Listo. Bueno, entonces si pasa o no pasa. Bueno, entonces de ahí hay otros test alternativos, pero realmente que no uso mucho. Por ejemplo, está el test de fluoresceína. Colocar una gota de fluoresceína y esperar su desaparición y recuperarlo en la fosa nasal, ¿no? En el fondo de saco. Esto ocasionalmente lo hago sobre todo en los casos que hay una sospecha, ¿no? De alguna disfunción, de un problema funcional. De un problema funcional de una obstrucción funcional. Ese es el famoso test de Jones, ¿no? De colocar una gota de fluoresceína. Bueno, hablando ahora de la obstrucción del punto lagrimal. Vamos a ir viendo de arriba a abajo. Hay obstrucciones del punto lagrimal congénito. Entonces, cuando nos llegan niños con lagrimeo o bebés con lagrimeo, tenemos que primero observar, porque sí tenemos casos ocasionalmente, ¿no? Entonces ya alguna vez puede haber pasado que uno por apurado, por así decir, ingresa al bebé a un examen bajo anestesia. Ingresa al bebé a un examen bajo anestesia y que descubrimos que hay un
un cierre de los puntos lagrimales de manera congénita. Entonces nosotros tendríamos que haber advertido a los padres antes, ¿no? de esa posibilidad, porque hay algunos casos que se pueden abrir en el momento, como otros casos no. Hay unos casos que a veces podemos necesitar hacer una dacrointubación completa, y otros casos que tenemos que tener a la mano una cosa que vamos a ver después, que sea mínimo no-K, que es para intubación del canalículo, del punto y del canalículo. Ahora, estos niños que ya sabemos que tienen un cierre congénito del punto lagrimal, ocasionalmente, y me ha pasado, he podido abrirlos porque a veces es simplemente como una membrana. Uno ya sabe dónde debería estar el punto, ¿no? Que es en esa pequeña elevación que mencionaba Mónica, ¿no? Entonces, si ya sabemos dónde está el punto, ¿cómo abrimos estos casos cuando nos ha funcionado? Es con el dilatador y bastante suerte, ¿no? O sea, de poder tener que sea solo simplemente una membrana delgada, ¿no? Que se pueda abrir, ¿no? Bueno, y las obstrucciones de punto lagrimal adquiridas, principalmente algunos casos de conjuntivitis. Hay algunas conjuntivitis epidémicas que son muy severas, que pueden dejar un cierre de punto lagrimal o una estenosis o una conjuntivitis crónica. Algunos medicamentos también que se usan para el glaucoma pueden provocar el cierre de este punto. Una vez que tenemos ya diagnosticado un cierre adquirido del punto lagrimal, nosotros podemos hacer algunas técnicas quirúrgicas, podemos hacer una dilatación, y a veces a estos pacientes les hago una dilatación en consultorio y les dejo una semana de tratamiento tópico de corticoides, ¿no? En muchos casos funciona. Hay algunos casos que de manera persistente esto va a recurrir. Podemos hacer, hay varias técnicas que son de ampliación del punto lagrimal, o algunos casos se le puede colocar un tapón. Hay unos tapones perforados que se dejan como una guía durante algunas semanas. Ahí tenemos el trauma canalicular. Las causas más frecuentes son las mordeduras de perro. Es algo que es frecuente en los niños, ¿no? Esta paciente que la recibí en febrero, me parece, o en enero, es un accidente doméstico. No aparentaba ninguna lesión, pero tenía seccionado el canalículo, ¿no? Entonces, si esto no se repara dentro de los primeros 3 días, después es bastante difícil. Y la reparación se tiene que hacer con microscopio. Y uno tiene que saber muy bien, conocer muy bien la anatomía para poder encontrar la porción distal de la boca distal del canalículo. Entonces, el éxito depende del tratamiento precoz. A veces, si nosotros a veces hemos recibido pacientes que han sido suturados en emergencia por una herida así, estéticamente muy bien, pero funcionalmente muy mal, y porque tienen esta obstrucción. Bueno, entonces se hace una intubación del canalículo. Antiguamente usábamos un set de Crawford, ¿no? Y lo hacíamos con recuperación nasal, lo hacíamos a tracción, pero tenemos ahora a la mano lo que se llama el mini mono K. Este mini mono K se puede colocar de esta forma. Acá tenemos esa paciente con la lesión del canalículo. Acá hemos colocado esta sondita de mini mono acá, que yo siempre tengo una a la mano por si acaso, porque esos casos son de emergencia. Acá hemos recuperado un sector, y después tenemos que encontrar, que es lo más difícil, con el dilatador y con bastante aumento de microscopio, dónde está la otra boca del canalículo. Y a través de ahí introducir hasta lo que se supone que es el saco, recortamos un poquito la punta de la sonda, y suturamos por plano con picril y ponemos puntos de borde. Usamos seda 6 ceros para poder traccionarla hacia afuera y evitar lesionar la córnea, ¿no? Entonces, en la lámpara de hendidura, esto la paciente regresó después de mes y medio. Acá vemos el mínimo no-K colocado en posición, y lo retiramos, y ya el punto está, la vía lagrimal se mantuvo. La paciente que nos prometió que importaba ropa, nos dijo al anestesiólogo y a mí que nos iba a dar miles de cosas, y total que no cumplió. Se emocionó, estaba con lagrimeo, estaba sin lagrimeo, muy feliz, pero realmente a veces los pacientes no se dan cuenta. Es una satisfacción personal que nosotros tenemos, ¿no? O sea, más que lo que podemos a veces recibir el agradecimiento del paciente. Bueno, siguiendo con la patología de arriba abajo, tenemos los pacientes con canaliculitis.
es un paciente que refiere lagrimeo más secreción crónica. Muchas visitas a diferentes consultas oftalmológicas, diferentes médicos de sitio en sitio, y no mejora su lagrimeo y su secreción. Y un poco de dolor en la parte medial. Estos pacientes los reconocemos por esta historia y por el abultamiento que tienen en la zona del punto lagrimal. Entonces, a la presión, a veces encontramos un poquito de secreción, entonces ya nosotros ya sabemos qué cosa es, ¿no? Entonces, el diagnóstico de diferencial, bueno, una conjuntivitis, una dermocistitis, pero es que la tumoración está en otro lugar. Y un chalazo, morzuelo, realmente es difícil confundir. Bueno, entonces las características son la formación de dacriolitos en el canalículo, ¿no? Entonces acá una paciente típica que viene con esa tumoración, acá vemos la secreción, y ese es un aspecto, después de abrir el canalículo y de hacer un curetaje de estos dacriolitos, realmente la mejoría es mágica, ¿no? O sea, lo que han tenido pues varios años, se les cura en un día, de un día para otro. Los casos que yo he tenido no han tenido recidiva, y si bien está descrito. Y si bien hubo, no sé, a todos los cirujanos nos pasa que hay el año de, ¿no? Entonces yo he tenido mi año de dacriolitos durante una dacriosis que no las había tenido en muchos años haciendo culoplástica, ¿no? Entonces hace como 3 años o 4 años tuve mi año de los dacriolitos en el saco, ¿no? Entonces, una cosa es la canaliculitis y otra cosa es la clínica de una dacriocistitis crónica con formación de cálculos en el saco. Son cosas distintas. Bueno, haciendo la revisión, como lo escribía en el chat que se formó para hacer esta clase, y les daba las gracias por hacerme revisar, porque yo no sabía que se habían descrito procedimientos endoscópicos para los pacientes con canaliculitis. A mí personalmente me parece mucho más simple un procedimiento de 10 minutos me curar al paciente, ¿no? O sea, abrir el canalículo, hacer el curetaje, no he tenido complicaciones, ¿no? Pero está la alternativa. Le encontré en un artículo escrito por colegas suyos otorrinos sobre el manejo de estos casos de manera endoscópica, ¿no? Bueno, siguiendo bajando, los tumores de saco lagrimal. Yo he tenido 3 casos. Yo no trabajo en un hospital, entonces mi patología, quién sabe, sea distinta. O a veces, quién sabe, por lo mismo que me dedico solo a lo privado, me llegan las cosas más raras, no lo sé. Yo he tenido 3 casos de tumores de saco lagrimal. Bueno, se describen que el mayor porcentaje son los epiteliales. Los benignos, por ejemplo, papiloma, oncocitomas, adenomas, y los malignos, carcinomas de células escamosas. Y los no epiteliales los ponen como algo muy raro. Yo, paradójicamente, me ha tocado lo más raro. O sea, el primer caso de tumor de saco lagrimal que tuve fue una paciente. Sí, fue una paciente que llegó con diagnóstico de una dacriocistitis crónica. Tenía una tumoración en el saco lagrimal, sin embargo, la vía lagrimal estaba permeable. Esto me llamó la atención. O sea, ahí me hizo sospechar. Vía lagrimal permeable, ¿no? Bueno, entramos a la cirugía, abrimos el saco y encontramos una masa rosada, ¿no? Encontramos una masa rosada, esta masa rosada, bueno, acá vemos el aspecto tomográfico de esa zona, y resultó ser un linfoma MALT, ¿no? Este fue el primer caso que tuve de un tumor, ¿no? Entonces eso explicaba por qué la vía lagrimal estaba permeable, pero tenía tumoración en el saco. Bueno, entonces acá la paciente fue mandada al oncólogo, le hizo pues terapia, ¿no? Y vemos el aspecto, cómo estaba al inicio y cómo estuvo después de la radioterapia que realizó. Y la anécdota es que la paciente, después del tratamiento, después que se curó, porque hasta el tiempo que yo la vi ya no había tenido recidivas, se encontraba bien, 0 lagrimeo, 0 molestias, la paciente refería reflujo de aire por el punto lagrimal, por los puntos lagrimales. O sea, la vía lagrimal había quedado extremadamente permeable. No tuve tanta suerte con otro caso. Yo realmente a partir de estos casos le suelo pedir imágenes a los pacientes que voy a hacer una dacriosistorrinostomía, y trato de pedirle una evaluación por otorrinolaringología. ¿Por qué? Por este caso que tuve hace muchos años, era una paciente con una dacriositis bilateral crónica aparentemente convencional. Abro
los sacos, el primero, y encuentro la masa rosada que ya había tenido 3 meses antes, por casualidad, un caso similar. Entonces ya me di cuenta de lo que estaba pasando. El otro lado estaba igual. Le pido la tomografía después de la cirugía y encuentro eso. La paciente lo que tuvo, pues era, en este caso no hubo tanta suerte, la señora tuvo un linfoma de células B y falleció después de algunos meses de la cirugía, ¿no? Entonces, debido pues a su problema de fondo. Entonces, ya a partir de esto, aunque no tenía, a veces los oftalmólogos no tenemos mucha, a veces, costumbre de pedir una tomografía, sí lo hago, ¿no? Por precaución. Bueno, siguiendo bajando, entonces, hablamos ya de la obstrucción del conducto lágrimo-nasal. En el caso de ser congénita, vemos que es de manera embriológica, vemos que todos los fetos realmente tienen cerrada la válvula de Hasner. Sin embargo, más o menos al mes de nacimiento, esta válvula se abre. Esta válvula se abre. Bueno, hablamos también de la obstrucción del conducto lacrimal adquirida, primaria, por una cosa anatómica, o también por las alteraciones nasales que pueden ser sinusitis, cirugías, trauma facial, ¿no? Pueden producir una cirugía endonasal, por otro motivo, podría producir una obstrucción, ¿no? O un cuadro sinusal crónico. También incluso estaba leyendo que habían artículos acerca de la relación del tabique desviado con los pacientes con obstrucción baja. Bueno, regresando al tema de la obstrucción congénita de la vía lagrimal, es algo que es relativamente frecuente. Ahora, típicamente son bebés que tienen lagrimeo después del mes de nacido. No es un lagrimeo inmediato, ¿por qué? Porque la cantidad de lágrimas que producen recién nacido es menor. En muchos estudios se ha visto de que la válvula de Hasner realmente se abre después de unas semanas del nacimiento. Hay que recordar también que tenemos los pacientes de mioceles. O sea, los pacientes de mioceles son esos bebitos que con una dilatación del saco llena de moco. Entonces se puede producir estos amnioceles, ¿no? Bueno, entonces seguimos hablando. Ya, ¿qué hacemos con cómo manejamos los bebés con una obstrucción? Primero es observación. Observación, y le enseñamos a la mamá a hacer masajes del saco lagrimal. El masaje del saco lagrimal repetido por presión termina de acelerar en la gran mayoría de casos, casi 90%, que se abra esa válvula de Hasner y que el bebito no necesite mayor procedimiento. Pero hay algunos niños que que probablemente tengan el saco lagrimal un poco más dilatado, o que quién sabe tengan alguna otra patología asociada que no sabemos. Entonces, cuando tenemos una dacrocicitis persistente en niñitos muy pequeñitos, a veces podemos hacer un sondaje. El sondaje incluso se puede realizar en bebitos menores de 4 meses sin tener que llevarlos a quirófano. No, o sea, le ponemos unas gotitas de anestesia local y el bebito de esa edad realmente no se defiende mucho, por así decir, y podemos evitar el ingreso al quirófano. Solo que tenemos que tener mucha habilidad manual y conocer muy bien la anatomía para hacerlo todo de la manera más rápida posible. O sea, dilatar el punto lagrimal inmediatamente y con una sonda Bowman, que es la sonda que encontramos acá en Roma, tenemos que llegar o sea, traccionamos el párpado, lo hacemos horizontal, llegamos al saco y sentimos el tope óseo y lo ponemos vertical como se ve acá en la foto, la sonda, ¿no? Entonces ahí claramente hemos sentido la ruptura, cómo rompemos una resistencia distal, que viene a ser probablemente esa válvula de Hasner, ¿no? Esto es, pero lo podemos hacer antes de los 4 meses en caso de secreción persistente, saco lagrimal retenedor, ¿no? O sea, no es una cosa que hagamos muy seguido, porque ya en bebitos mayores esto es muy difícil, entonces esperamos ya que el bebito cumpla unos 9 meses, un año, para ya decidir hacer otro tratamiento. Si el bebé ya llegó al año con la obstrucción congénita, con secreción, con reflujo, ya es difícil que eso se abra espontáneamente, ¿no? A veces nos pasa que llegan pues al año, los 2 años, a los 3, 4 años, y por temor o porque por algún motivo no se hicieron el procedimiento a tiempo. Es más difícil la recuperación porque el pronóstico, si es que hacemos una dacrointubación cerrada a un bebito de un año y medio, es mucho mejor
que si lo hacemos a los 4 años, ¿no? O sea, ya a veces a esa edad, quién sabe, ya necesitan una dacriocistorrinostomía. Bueno, entonces esta técnica de la dacrointubación cerrada, lo que hacemos es hacer la dilatación que ya hemos revisado, colocamos nuestra sonda, y acá sí ya necesitamos colocar un tubo de silicona, ¿no? O sea, lo que llamamos de Crawford. Esto acá hemos puesto nuestro simula como la barrita que estamos haciendo. Bueno, y hay técnicas para poder recuperarlo, ¿no? O sea, sabemos que la C de Crawford tiene como una oliva. Esto, hay unos recuperadores de esa oliva. Yo me compré en alguna vez, pero me parecía más traumático. Lo hago realmente con una sonda canalada, o sea, con un rinoscopio. Observo dónde está el meato inferior. Si vemos que es muy estrecho, a veces hemos fracturado muy suavemente con una sonda canalada pequeña, corneta inferior, y hemos hecho la recuperación con un toque, ¿no? Sintiendo toque con metal, y ahí que es una curva de un poco de aprendizaje larga poder hacer la recuperación sin uso de un endoscopio. No, sí, así lo hago yo, y bueno, en el hospital donde me formé había un día a la semana que era solamente de estas cosas, ¿no? Entonces, por eso pudimos aprender a hacer esto sin necesidad de endoscopio, ¿no? Dejamos este tubo de silicona durante algunas semanas, y es un método que cuando se hace precozmente tiene bastante éxito, ¿no? Bastante éxito. A veces incluso lo hago en niñitos hasta de 3 años, ¿no? Incluso hasta de 4 años, ¿no? Que me ha funcionado, por fortuna, ¿no? Entonces, bueno, ya hablando de los casos adquiridos, los casos de adultos, muchos hemos visto esos casos de dactiocistitis aguda, que es una infección del saco lagrimal. Puede ser aguda, como también puede ser crónica. A veces se fistuliza, a veces no. A veces la fístula es crónica, a veces es simplemente por el episodio de la dactiocistitis. Cuando se han hecho cultivos en los casos de dactiocistitis aguda, se encuentran principalmente cocos gram positivos, estafilococo aureus, streptococo, y esto nos importa a la hora de buscar el antibiótico que vamos a administrar. Y también un pequeño porcentaje, un porcentaje no tan pequeño, bueno, puede ser bacilos gram negativos, ¿no? O sea, por eso es que muchas veces se da quinolona adicionalmente para tratar una dactiocistitis aguda. Bueno, entonces, sea aguda o crónica, ya un antecedente de dactiocistitis ya nos hace pensar en una cirugía, ¿no? O sea, en una dactiocistorrinostomía. La dactiocistorrinostomía es hacer una nueva vía lagrimal, que es para que pase la lágrima directamente desde... Eso es lo que le decimos a los pacientes, que lo podemos hacer de manera endoscópica, lo podemos hacer de manera externa, ya normalmente cada uno lo ve según su experiencia. La cosa es resolverle el problema al paciente. Las indicaciones principales son una obstrucción primaria de conducto del vaso lagrimal, o una obstrucción secundaria, como mencionamos, que puede ser el trauma, la cirugía, ¿no? En los casos de una obstrucción congénita persistente, en que ya hemos hecho procedimientos y siga el problema, ¿no? En los casos de una obstrucción funcional, que puede ser por falla de bomba, realmente debemos de pensar mucho en el caso, ¿no? Porque a veces lo que necesitan es una cirugía de párpado, no tanto una cirugía de vía lagrimal. En general se dice que cuando uno encuentra un paciente que tiene un saco retenedor de manera crónica, eso ya es, sea la causa que sea, eso ya es sinónimo de una dactiocistorrinostomía. Ocasionalmente he tenido pacientes que han tenido una dactiocistitis aguda y que cuando se ha resuelto, han resuelto el cuadro obstructivo en general. Alguna cosa, yo pienso que debe haber algo nasal del epitelio, ¿no? Algo tiene que haber para estos casos que son realmente muy raros, ¿no? Pero ya si es un saco retenedor crónico, ya es raro que esto se solucione espontáneamente. Ha pasado en 2 casos de manera que han tenido dactiocisstitis aguda sin antecedentes. Bueno, la dactiocistorrinostomía externa es un procedimiento que se hace desde hace muchísimos años, décadas, hay mucha experiencia, lo hacemos los oftalmólogos, hacemos oculoplástica, y también los oftalmólogos durante muchísimas décadas han hecho ese procedimiento antes de que hubiera su especialidad como tal, ¿no? El éxito es variable según la experiencia de cada uno, puede ser entre un 80 y 95%, y se basa en abrir el saco lagrimal, pero una apertura del saco lagrimal que, como sabemos, puede ser de tamaño variable y sacos lagrimales muy grandes. Y si este saco lagrimal no lo abrimos de manera adecuada y completa, podemos tener una vía permeable, pero con persistencia de secreción.
¿no? Hay que tener cuidado. Se basa también en hacer una osteotomía y hacer esta conexión con la mucosa nasal. Y bueno, y la alternativa de la intubación. Esto lo podemos hacer cuando yo era residente, se hacía con anestesia local en el hospital y es bastante incómodo para el paciente, sobre todo a la hora de hacer la osteotomía. Realmente no es algo pues que nadie quisiera ser operado de esa forma, pero a veces se tiene que hacer en los hospitales de salud, aunque sea muy buena infiltración para poder hacer eso de esta forma. Pero lo ideal es que el paciente pueda de manera adicional contar con una sedación, ¿no? Con una sedación para los momentos más incómodos de este procedimiento, o si no, con anestesia general, lo cual incrementa los costos. Bueno, a veces lo podemos hacer cuando trabajamos de manera privada, o eso ya depende de los accesos de salud que tengamos pues, en nuestros hospitales o clínicas. Además sobre todo en los casos en los cuales hacemos con anestesia local con sedación, tenemos que también dar anestesia nasal. Los oftalmólogos lo que hacemos por general es usar, como vasoconstrictor oximetazolina. Yo realmente no hago cirugía endoscópica sola, hago con mis amigos a veces. Y lo que las infiltraciones que hacen las personas que hacen cirugía endoscópica no lo hago yo. Yo lo que hago es hacer un taponamiento con oximetazolina y preparo con silocaína spray. La cocaína en solución se usó mucho tiempo y se usa todavía en algunos sitios, creo, para hacer el taponamiento porque tiene ambas funciones, la función anestésica y la función vasoconstrictora. Sin embargo, es difícil de conseguir, ¿no? Por las cosas administrativas de poder conseguir cocaína en solución. Bueno, hacemos nuestra incisión recordando que el punto superior es a nivel del tendón cantar medial y esto se inclina siguiendo la pirámide nasal. Pero sabemos que debajo de esa incisión vamos a encontrar con probabilidad la arteria angular. Por eso que nuestra incisión tiene que ser en esa dirección y tenemos que evitar hacer una disección que pueda cortar la arteria. Por lo general se identifica. Y esta arteria es traccionada con esas garritas que usamos para poder tener un buen campo en una dactiocistita. Mi amigo doctor Ángel Arteaga de Madrid me hizo llegar un video y del cual he sacado algunas capturas de pantalla porque son excelentes para demostrar algunos detalles de la dactio externa. La osteotomía que se hace tiene que incluir, bueno, la fosa lagrimal, que vemos acá con esta imagen, que acá hay una linterna que ve lo delgada que es la pared. Lo celeste representa el saco lagrimal. Incluye la cresta lagrimal anterior, la apófisis ascendente del lagrimal. Para esto, una vez que hemos hecho nuestra incisión, que hemos traccionado la arteria angular, que hemos ubicado la parte ósea, hemos hecho una incisión en el periósteo y hemos llevado el saco lagrimal hacia un costado, cuando ya tenemos toda esa zona preparada, desperiostizada, lo que hacemos es, con la misma Kerrison o con una mosquito curva, nos vamos a la parte posterior de la cresta y rompemos el hueso, ¿no? Rompemos este nivel de la fosa lagrimal y ahí comenzamos a comer, por así decirlo, ese hueso. Sabemos que eso es más común en mujeres que en hombres, en mujeres mayores, la mayoría tienen el hueso delgado y se puede hacer esta maniobra más fácilmente. En los casos de un problema postraumático, que a veces son más en casos de hombres jóvenes, puede ser un poco difícil hacer esta ruptura espontáneamente. Uno se tiene que ir un poco más posterior, que ahí el hueso es un poco más delgado. O ya tenemos que usar pincel o tenemos que usar motor, según lo que podamos tener. Y hacemos nuestra osteotomía. Una de las causas de falla de esta cirugía es que a veces hacemos una osteotomía que se queda muy anterior. Y porque lo más fácil es realmente comerse solamente la parte anterior, solamente la cresta lagrimal anterior. Pero si nos olvidamos de hacer una buena comunicación en la parte posterior de la fosa lagrimal, entonces podemos tener más posibilidad de que la osteotomía se cierre o que no se consiga lo que queremos, ¿no? Bueno, entonces acá con la foto de doctor Arteaga, él hizo pues como una maqueta, como una esquematización, porque una vez que ya hacemos nuestra osteotomía, que hemos abierto nuestro saco, ¿no? Podemos también ver acá que, bueno,
Una vez lo amarillo representa la parte ósea y realmente así se ve, ¿no? O sea, acá está como uno se ha comido con la Carrison, esto curvo, ¿no? Como uno se ha comido con la Carrison el hueso. Y acá tenemos pues nuestra mucosa nasal, que tenemos que ser muy cautos, a veces el ayudante no ve mucho en esta cirugía. Y si se entusiasma y coloca el aspirador de manera muy poco cuidadosa, puede lastimar la mucosa nasal. O a veces también, si somos muy bruscos de hacer la osteotomía, podemos llevarnos la mucosa nasal de golpe, ¿no? Entonces tenemos que ser un poco delicados, ¿no?, con esto. Hacemos nuestro flap de la mucosa nasal, después abrimos este saco lagrimal, porque la idea es unir mucosa nasal con un flap de saco lagrimal. El saco lagrimal, bueno, lo que hacemos es sacar la porción, que es la porción que está hacia la fosa, ¿no? Y hacemos como una tienda, ¿no? Esa es la idea. Acá se ha hecho como un sondeo a través de los puntos lagrimales y se observa la salida el final de los canalículos y el ingreso al saco lagrimal. Esta es una parte muy importante porque si nosotros hemos hecho una falsa vía, porque no hemos traccionado muy bien el párpado o no conocemos muy bien la anatomía y tratamos de hacer una inclinación y hacerlo de manera forzada, vamos a hacer que la sonda va a salir de todas maneras, pero no vamos a saber si la sonda está saliendo por el sitio correcto. Y si no sale por el sitio correcto, no va a funcionar tanto. Realmente el pronóstico es bastante menor, ¿no? Entonces, en esa parte nos tenemos que tomar bastante cuidado para estar seguros que está saliendo por la vía adecuada. Y esto realmente vale, sea para un abordaje externo o por un abordaje endoscópico, ¿no? Esa es una parte muy importante. Bueno, entonces una vez que ya tenemos ubicado muy bien nuestra salida de los canalículos hacia el saco, entonces este C de Crawford puede entrar ya a la fosa nasal. Yo me ayudo con con la sonda con el aspirador, lo introduzco en la fosa nasal y hago ahí como un toque, entonces eso me sirve como una guía para poder sacarlos, ¿no? Y después se sutura con Vicryl los flaps. Las fotos son cortesía del doctor Arteaga. Bueno, y en el postoperatorio, o sea, los puntos los saco a la semana, el paciente puede estar, ahora, si hacemos una incisión muy pequeña, a veces desgarramos, entonces la cicatriz puede ser mayor. A veces son personas que tienen la piel muy friable por el proceso crónico, entonces trato de ampliar un poco en vez de estar traccionando mucho, porque la cicatriz al final en la gran mayoría de pacientes se atenúa si es que hacemos una incisión limpia. Lo hago con polipropileno 6 ceros el cierre. Bueno, usamos gotas de antibiótico con corticoide. Los antibióticos los uso más que todo si he encontrado que hay secreción. O a veces a veces en vez de vía oral también usamos una profilaxis endovenosa durante la cirugía. El retiro de puntos a la semana y el retiro del tubo de silicón. Antes se decía que era a los 4 o 6 meses. Pero realmente se ha visto que si se retira antes también es viable. ¿Por qué? Justamente por lo que se mencionaba de los biofilms. A veces después se han hecho endoscopías y se ha visto que alrededor del tubo de silicón hay mucha secreción y el paciente siente más alivio cuando el tubo se saca, se hacen lavados, ¿no? Entonces, incluso hay estudios que se ha cuestionado la utilidad del tubo de silicón. A mí me ha pasado uno que otro paciente que por algún motivo se perdió el tubo en los días después de la cirugía. Sabemos que a veces el uso de ungüentos puede generar que sea más fácil el tubo de silicón, ¿no? Entonces, por algún motivo, ese tubo se puede perder. Y sin embargo, a veces son pacientes que también tienen resultados, ¿no? ¿Por qué? Todo eso se cuestiona, ¿no? Se cuestiona la utilidad del tubo o no. Bueno, su uso de antimetabolitos, o sea, hace ya muchos años, ¿no? Se habla básicamente de la mitomicina C. Pero sin embargo, a propósito de esta clase, me puse a revisar y que he encontrado un artículo de abril de este año, un metaanálisis muy grande, en lo cual se ha visto que los resultados en cuanto a la patencia y la osteotomía son aparentemente significativamente mayores antes de los 6 meses de operado, pero después de los 6 meses aparentemente son similares, ¿no? No significativos. Entonces, ¿se usaría o no? Ahora, en esta cirugía realmente complicaciones por mitomicina C, de manera colocadas en la zona de la osteotomía, realmente no son muy raras, a diferencia en oftalmología. O sea, nosotros si dejamos un minuto más,
la mitomicina en un paciente que estamos operando de glaucoma o de pterigion, entonces podemos tener unas serias complicaciones por un problema necrótico, ¿no? O porque se deja esa zona con menos vascularización. En cambio, la zona pues, nasal es una zona que es muchísimo más vascularizada que la superficie ocular. Entonces, realmente en algunos casos que son traumáticos o ya reoperados, yo pienso que sí lo seguiría usando, pero lo único que hay que recordar es que se cuestiona realmente su utilidad a partir de los 6 meses postquirúrgicos, ¿no? Ahora puede ser que, ¿por qué nuestro paciente puede seguir lagrimeando a pesar de que tiene la vía permeable? ¿No? Esto puede deberse regresando al inicio de nuestra charla, ¿no? Las causas no obstructivas del lagrimeo. Exceso de producción, nosotros tenemos que voltear el párpado y podemos encontrar una conjuntivitis papilar crónica, problemas de la rama oftálmica del quinto, irritación de la córnea conjuntiva en nuestro medio. Sabemos que miramos por la ventana y el clima está así, ¿no? O sea, vemos acá en mi ventana, yo por Javier Prado vemos pues que está todo nublado. Entonces, estas conjuntivitis crónicas, alérgicas, el paciente que para rascándose los ojos, irritación, son pacientes que también tienen rinitis, puede ser que este paciente pues no mejore. ¿Cómo lo tratamos? Lo tratamos pues identificando el problema, usando pues cuotas antialérgicas, haciendo el consulta otorrinolaringología. Algo muy común en estos tiempos pandémicos, que estamos en casa con mucho trabajo, nos olvidamos de parpadear. Y este olvido de parpadeo o este ojo seco relacionado a nuestro uso de la laptop, del celular, qué sé yo, muchos de ustedes deben estar con ojo seco. Y muchos de ustedes deben estar a veces con lagrimeo. No es un lagrimeo reactivo, por ojo seco, por disminución del parpadeo. No olvidar una regeneración aberrante de la pared facial o un fallo de bomba, o las famosas lágrimas de cocodrilo. Las lágrimas de cocodrilo son que la regeneración aberrante después de una parálisis facial hizo de que la inervación destinada a la producción de saliva se cruza y se va hacia la glándula lagrimal y el paciente está masticando y comienza a lagrimear. Bueno, la anegomitis es extremadamente común. Como hablábamos al inicio, una falla en la capa lipídica produce evaporación de la lágrima, se produce más lágrima pero acuosa, ¿no? La disfunción de película lagrimal, que eso vemos mucho, el ojo seco de Tántalo, famoso, sabemos que a Tántalo lo castigaron por robar el fuego de los dioses, una mitología griega, y lo amarraron rodeado de frutas y de agua y no podía comer ni podía beber. Es un ojo seco que está rodeado de agua, ¿no? Lagrimea permanentemente, pero el ojo se siente seco. Pues lo que muchas veces un lagrimeo paradójicamente se soluciona usando lágrimas artificiales. Acá recordando una cirugía que hicimos con Mónica, la autoridad Hidalgo, en febrero de este año, una traqueoendoscópica. Nosotros nos gusta mucho el trabajo multidisciplinario. Siempre estar, incluso, como recordarán, en el 2014 organizamos un congreso en el cual tenemos el gusto de ver a varias personas que están aquí en este Zoom. Es un trabajo que siempre aprendemos, mucha satisfacción, porque creo que los cirujanos tenemos que ser curiosos, ¿no? Y siempre ir aprendiendo y compartiendo experiencia. Sí. Doctora Rocío, muchísimas gracias por su brillante charla. Nos aprendió bastante, interesante.